En primer lugar, queremos comenzar nuestra intervención con un respetuoso saludo de solidaridad para todos los familiares de las víctimas de esta terrible pandemia. Y en especial el reconocimiento a los compañeros de la salud que han estado, están y lo seguirán haciendo en la primera línea, asumiendo con compromiso y dedicación la tarea encomiable de su deber ético. También el recuerdo a los que en otras áreas esenciales o no han contribuido a mantener la atención y el apoyo al pueblo uruguayo en estos largos meses de padecimiento y frustración. Hemos escuchado con atención y mucho respeto al señor senador interpelante y también las respuestas de los señores ministros, contestando algunas preguntas y también haciendo su relato de esta pandemia. Brevemente, quiero hacer también un pequeño relato que coincide en muchos aspectos y en otros difieren totalmente. En los primeros meses de abril a noviembre del 2020 hubo una evolución de la pandemia en nuestro país singular y exitosa. Muchas razones colaboraron en estos resultados. En primer lugar, la rápida respuesta del gobierno en disminuir la movilidad junto con la preocupación de apoyarse en la ciencia y en la academia, creando el GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, así como buscar el asesoramiento de los mejores especialistas de la comunidad científica, Universidad de la República, Academias Nacionales de Ciencia y Medicina, GIAD, Instituto Pasteur, Clemente Estable, gremios médicos, entre otros. 2. El contar con un sistema nacional integrado de salud que fue el sustento de las recomendaciones y acciones de contingencia, respondiendo con una atención eficiente, de alta capacidad técnica, además de padecer el estrés permanente que la pandemia demanda. Pero queremos destacar aquí el nivel técnico, asistencial y humano de los equipos de salud y de las instituciones públicas y privadas del interior del país y de Montevideo. 3. Disponer de una matriz social continente, con apoyo institucional y gremial alineado y contribuyendo hacia la disminución de la movilidad, desde el inicio. 4. La elevada conectividad existente en el país, que permitió el desarrollo del teletrabajo y la continuidad de la educación bajo forma virtual. 5. Características demográficas muy particulares, con muy pocas ciudades con una densidad poblacional importante, un solo aeropuerto internacional y 2 puertos internacionales. 6. La rápida, creativa y con mucho know-how de nuestras instituciones académico-científicas, que encontraron soluciones nacionales, como los test diagnósticos, cuando a nivel internacional se habían cortado las cargas de suministro de test, medicamentos, etc. Estas y otras medidas lograron resultados auspiciosos, por lo que fuimos referencia a nivel mundial por tener los más bajos índices de infección, ocupación de camas de CTI y mortalidad. Sin embargo, ya en octubre y noviembre del 2020 comenzó a evidenciarse un agravamiento significativo de la pandemia de nuestro país. El coordinador general del GACH, Rafael Radi, alertaba: es crucial llegar a diciembre con las mejores condiciones posibles. Se avecina el verano con las fiestas y las celebraciones y es ahí donde se tiene que trabajar. Es así como la pandemia se fue de control en toda Europa, nos decía. En ese mismo momento se alertaba de diferentes referentes médicos, la preocupación por 3 aspectos: la obtención de las vacunas, que hasta ese momento no sabíamos qué estaba ocurriendo, también la disminución de la movilidad y también, porque habíamos escuchado al epidemiólogo Gonzalo Bello, que nos planteó que en Manaus, norte de Brasil, comenzaba a haber una cepa diferente que tenía el doble de poder de contaminación que la cepa original. Allí hicimos una carta al señor ministro de la República, con copia al señor presidente, donde la firmaban, entre otros, el rector de la universidad, el director del Instituto Pasteur y algunos médicos preocupados por la situación.
Fuimos atendidos, nos entrevistamos con ellos y planteamos nuestra preocupación frente al momento que estamos viviendo. Esta preocupación fue ratificada también por el propio Radi el 21 de enero, cuando declaró: el momento de la vacunación es ahora, 21 de enero. Y pocos días después, Henry Cohen reiteraba una vez más que la vacuna no era una herramienta mágica y que su impacto solo podía consolidarse desde medidas que aseguraran la baja de los niveles de movilidad. Cerramos el año con esas advertencias y con 181 muertos por COVID-19 y con la amenaza de la posible llegada de variantes más letales, como la cepa P1, que podrían cambiar las reglas de juego de la epidemia. El 7 de febrero el GACH plantea en un nuevo informe con medidas específicas e integrales para disminuir la movilidad, para garantizar el efecto inmunizador de las vacunas, que comenzarían a aplicarse 15 días después, a inicios de marzo. En este momento se comienza a evidenciar un distanciamiento entre las recomendaciones del GACH y la política del gobierno. Algunos integrantes del GACH informaron públicamente su desacuerdo y algunos deciden renunciar al mismo, al ver que sus recomendaciones no eran aceptadas. Finalizado marzo, Radi exhorta a blindar abril, ya que había un incremento exponencial en el número de contagios, con las consecuentes cifras elevadas de ocupación de camas de CTI y de muertes, aunque no supo valorar correctamente el rol que podía jugar la llegada de la P1. El 28 de mayo, el coordinador del GACH ratificó la opinión de que todo el grupo asesor, de que el gobierno y la sociedad habían perdido la oportunidad de blindar abril y que sin más medidas nos puede ir mucho peor. Y vaya si no fue peor. Para culminar, Radi plantea: hay que cerrar todo por 3 semanas, entrevista a búsqueda. Y luego el grupo entero decide culminar su trabajo en el peor momento de la pandemia, en los primeros días de junio. Durante 9 meses fuimos exitosos y nos creímos que no nos iba a pasar nada. Como dijo el propio ministro Salinas, fuimos víctimas de nuestro propio éxito. Por eso el atraso en la obtención de las vacunas, apostando al mecanismo COVAX, que sabíamos que estaba siendo debilitado por la presión de los países desarrollados para asegurarse la mayor cantidad de ellas, y el gobierno, a nuestro entender, sale tarde, tratándose de colar en la fila para obtenerlas, y se perdieron semanas y meses que fueron fundamentales para los resultados posteriores. No se leyó adecuadamente la realidad regional y, a pesar de los permanentes mensajes enviados a las autoridades sanitarias una y otra vez, alertando lo que sucedía en Brasil con la cepa P1, no se previó adecuadamente ni se adoptaron las imprescindibles medidas para evitar y mitigar la entrada de la misma en nuestro país. Incluso con medidas como correr la frontera de Lechuga a la Coronilla, facilitando el ingreso de los ciudadanos de Brasil. No se previó y creo que se subestimó. Se permitió la llegada de miles de brasileños a comprar día tras día en nuestros free shops de frontera. Y no se tomaron las medidas que toda la ciencia, sin exclusión, pedía que se tomaran. Y fue una crónica de la muerte anunciada, con el peor escenario posible, apostando a la libertad responsable, que en el fondo pretende equiparar la responsabilidad del Estado con las situaciones individuales. Es incomparable. Es como pensar que el Estado es una suma de individualidades, y no lo es. Es mucho más. Es la raíz misma de la sociedad, y quienes la gobiernan tienen la responsabilidad de tornarlo el escudo de los débiles. Se actuó en contra de toda lógica de salud pública, y quizás por vez primera en la historia se desplazó el equilibrio de la salud colectiva hacia el individuo, algo sin precedente. Llegan las vacunas en marzo, en el peor escenario posible, y ya en febrero el GACH nos había alertado del problema y no lo escuchamos. Los gremios médicos, FEMI y SMU, y el conjunto de la sociedad científica del país nos alertaron y no los escuchamos.
y fuimos testigos de que a julio llegamos con más de 370.000 casos totales de COVID-19 y se murieron más de 5.500 compatriotas en estos últimos meses. Y fuimos los primeros en el mundo durante varias semanas en cantidad de muertos cada millón de habitantes, promedio de la semana. ¿Y cuál fue el relato oficial? Se siguió hablando de las vacunas y del éxito de una campaña de vacunación que exigía la ayuda imperiosa de otras medidas para evitar la terrible situación epidemiológica que estábamos padeciendo. Más allá de consideraciones que siempre se pueden hacer sobre el plan y la estrategia de vacunación, reconocemos que una vez que se inició el proceso, los arreglos logísticos, el compromiso del personal de la salud, la tradición y apoyo de la sociedad uruguaya permitieron alcanzar aceleradamente importantes niveles de cobertura que hoy están permitiendo empezar a controlar la epidemia. Las vacunas llegaron tarde y las dejamos solas, durante un tiempo que hubiera sido fundamental para prevenir la pérdida de vidas valiosas. Una epidemia en el contexto de una pandemia, señora Presidente, solo puede ser abordada con el éxito si las autoridades nacionales, en el ejercicio de sus responsabilidades indelegables de gobierno, convocan a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la sociedad toda a un gran encuentro nacional basado en el diálogo y el compromiso compartido, en la búsqueda de las mejores salidas. Sin embargo, el camino elegido fue otro. Se dinamitaron todos los puentes. Todos los que planteábamos diferencias o alternativas éramos para el gobierno quienes poníamos palos en la rueda o sus enemigos. Esperamos con paciencia, infructuosamente, que el señor Ministro de Salud Pública, como la máxima autoridad sanitaria del país, y de acuerdo al mandato que la Constitución de la República le exige y le confiere, además de su formación médica, se hubiera puesto al frente de la situación y acompañara a las vacunas con medidas como la disminución drástica de la movilidad por un corto periodo de tiempo hasta que el temporal amainara. ¿Por qué no lo hizo, señor Ministro? ¿O lo hizo y no le hicieron caso? Además de exigir una política de comunicación agresiva y masiva, que en ese momento también hubiera colaborado con las medidas. Las cifras nos muestran que de haberse tomado medidas de reducción de la movilidad, ayudando a las vacunas, los resultados en infectados, muertos y pacientes con secuela post-COVID serían muy inferiores. Solo en fallecidos, según un estudio realizado en nuestro país, las cifras más conservadoras hablan de que se hubieran evitado 2.706 muertes en ese periodo. Si comparamos 4 países, no al azar, donde el contexto es similar al nuestro, que además de las vacunas, tomaron medidas severas de limitación de la movilidad. En este momento estamos asistiendo a una importante disminución en pacientes infectados por COVID y vemos un franco descenso de los pacientes internados en CTI y también están disminuyendo las personas fallecidas, cosa que celebramos calurosamente. Como médicos, nos alegramos todos los días de que esto sea así. Pero aún tenemos un escenario preocupante y no podemos ni debemos acostumbrarnos a que mueran un promedio de 25 uruguayos día a día, uno cada hora. No podemos ni debemos acostumbrarnos. Además, estamos asistiendo a nuevas variables de preocupación, aparición de nuevas cepas con más virulencia, con mayor transmisibilidad, con mayor gravedad. Volvemos a tener otra realidad farmacológica.
Estamos superando la mitad de los uruguayos con las 2 dosis completas, por lo que la mitad aún no tiene una inmunidad completa. Y el riesgo de nuevas cepas que están apareciendo en los países limítrofes y en el mundo, y el escenario donde las aperturas comerciales, deportivas, educativas en todo el país se están generalizando. Y se agrega que nuestra población no tiene una percepción de los riesgos a que estamos enfrentados, estimulado además por una comunicación, a nuestro entender, exitista, que está lejos de la realidad epidemiológica que acabamos de describir. Cautela, responsabilidad, compromiso y solidaridad son imprescindibles para abordar esta grave crisis económica, social, sanitaria y mental en la que estamos inmersos. Quiero, si me permite, señora presidenta, profundizar en 2 aspectos que creo que son muy importantes. Uno, el síndrome post-COVID, las secuelas que esta pandemia provoca. Y 2, muertes evitables, la mortalidad tratable. 1. El síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID-19 implica manifestaciones persistentes después de la fase aguda de la COVID. Long COVID o COVID persistente es cuando persisten signos y síntomas luego de las 4 semanas. Síndrome post-COVID, persistencia de signos y síntomas más allá de las 12 semanas de realizado el diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud la incluye dentro del listado de enfermedades 6 y 10 y ya le asigna un código como nueva entidad nosológica. Ya nadie la discute. Las cifras de post-COVID estimadas en Uruguay es que del 10 al 20% de los pacientes con COVID permanecerán con síntomas luego de la infección aguda. Algunos estudios superan esa cifra. Hasta julio del 2021, el total de infectados fueron 370.000 uruguayos. Por lo tanto, 37.000 a 74.000 desarrollarán long COVID. De ese total, la incapacidad severa superaría los 3.500 a 7.000 post-COVID. Estimación manejada por el doctor Rafael Radi, que equivale al 1% de todos los pacientes COVID. Esto tiene además una repercusión sanitaria y económica. Conlleva paralización de personas con síndrome post-COVID, con la reducción correspondiente de la capacidad laboral y pérdida de mano de obra y técnica. La consecuente saturación del sistema sanitario para asistir a los pacientes post-COVID, sumado al gasto invertido en estudios y tratamientos. La pérdida de trabajadores por incapacidad y la disminución del rendimiento productivo por afectación de las capacidades cognitivas y físicas. La inversión en seguros y pensiones por incapacidad laboral transitoria y definitiva. La vacunación disminuye hasta un 30% del desarrollo del síndrome post-COVID. Es decir, que hay un 70% de vacunados con las 2 dosis de las vacunas que pueden de igual manera desarrollar este síndrome. Los niños también desarrollan síndrome post-COVID. Cifras procedentes del Reino Unido muestran que el 7 u 8% de los niños infectados desarrollan síndrome post-COVID. Impacto que llevó al Ministerio de Salud Pública británico a crear 15 unidades post-COVID infantiles en el Reino Unido. La contención sanitaria de este síndrome llevará a la creación de unidades centro de post-COVID, como forma de evitar múltiples consultas, derivación innecesaria a especialidades, multiplicidad de estudios con los gastos consiguientes, ineficiencia terapéutica por inexperiencia. Vista la falta de tratamiento específico y el poco efecto que logra la vacunación en evitar el desarrollo de este síndrome, la única medida efectiva para su prevención es evitar el contagio, siendo la reducción de la movilidad la variable más importante a considerar. Segundo, muertes evitables, la mortalidad tratable. Esta enfermedad, como toda enfermedad, es previsible, prevenible y evitable. Las muertes evitables es un concepto de la salud pública, un indicador más de un evento de salud como lo es esta pandemia.
Un ejemplo paradigmático de mortalidad tratable y por ello también doloroso fue lo sucedido en el hogar El EPEM de Freyventos, donde fallecieron por COVID-19 adultos mayores. ¿Por qué afirmamos esto? El proceso de la atención a la salud implica una cadena de acciones que comienza en la promoción y prevención. En la población de riesgo, de prioridad para vacunarse, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado a nivel ambulatorio o en camas de cuidados moderados y o en camas de cuidados intensivos, recuperación y rehabilitación si no hay fallecimiento, y seguimiento en policlínica y o en domicilio, incluyendo los cuidados paliativos. Esto lo dice el artículo 4, inciso B, de la ley 18.211, creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. El contexto. Todos y cada una de las personas alojadas en dicho LEPEN tenía cobertura integral a cargo de electores públicos, ACE y o privados, Amedrín. El proceso de atención fue de un paso comprimido, diagnóstico y tratamiento, exclusivo dentro del residencial. Se limitó a un diagnóstico de COVID, pero ninguno de los prestadores apeló a otros estudios diagnósticos para valorar el avance de la enfermedad, estudios radiológicos y de laboratorio, para categorizar a los pacientes y determinar su tratamiento de acuerdo a la evolución individual de cada paciente. No solo negligentemente se cortó el proceso de atención, sino que también se violentaron todos los protocolos que el propio Ministerio de Salud Pública había desarrollado para estos establecimientos. Medidas de higiene, criterios de aislamiento, requisitos para que los prestadores integrales puedan atender a esos pacientes correctamente. Aquí sí se blindó el hogar. Ningún usuario pudo acceder a una cama de cuidados moderados, a una oxigenoterapia con un soporte de enfermería y médico adecuado, ni que hablar de una cama de CTI. Se atendió con una médica con COVID positivo que permaneció dentro del blindaje, agregando riesgo al combo explosivo de X número de adultos mayores, algunos con COVID positivo, otros COVID negativos, y una médica COVID positivo y los prestadores en la vereda de enfrente. Por estas consideraciones se evidencia que aquí se dieron muertes evitables por no acceder a un tratamiento adecuado y oportuno. Por estas consideraciones se evidencia que aquí se dieron muertes evitables por no acceder a un tratamiento adecuado y oportuno. Y por ello carecen de validez las afirmaciones del señor ministro de Salud Pública y del presidente ACE cuando sucedieron los hechos diciendo que el tratamiento dentro del hogar era igual al de un hospital. Y para reforzar esta afirmación, destaco que en forma casi simultánea se dio un brote similar en la ciudad de Durazno. El mismo contexto de un brote con población de riesgo con su correspondiente cobertura de atención integral, pública y privada, ACE, Camedur. La respuesta en Durazno por parte de tanto de ACE como de Camedur garantizó la continuidad del proceso de atención evitando muertes. Algunos pacientes quedaron en el hogar, otros accedieron a camas de cuidados moderados, a estudios paraclínicos complementarios, se logró determinar la evolución de la enfermedad y se ajustaron los tratamientos e incluso se accedió a camas de CTI. En suma, misma población de riesgo, brote simultáneo, también se dieron fallecimientos, pero también hubo sobrevivientes. En definitiva, para ahorrar palabras, en Río Negro tendría que haberse hecho lo que se hizo en Durazno. La pregunta es quién tiene la responsabilidad final ante esos hechos similares con dos respuestas totalmente antagónicas y con resultados tristemente diferentes. En suma, y para concluir, señora presidenta, quisiera terminar mi intervención haciendo las siguientes puntualizaciones. 1. Nunca en la historia de nuestro país han muerto más de 5.000 uruguayos, 5.500 uruguayos por una única patología, como ha ocurrido desde enero a julio de este año. 2. Hemos ocupado durante más de 60 días la triste realidad de estar en el podio de los países del mundo con mayor muerte de COVID cada millón de habitantes. 3. La vacunación, que es una herramienta fundamental e imprescindible,
y se está realizando con éxito en estos momentos, pudo y debió, a nuestro entender, comenzar antes. Y hubiéramos obtenido resultados epidemiológicos y sanitarios totalmente diferentes y mucho menos nocivos para la población en su conjunto. Las cifras más conservadoras hablan de que se hubieran evitado 2.706 muertes, además de las personas enfermas y las consecuencias de las secuelas permanentes severas del síndrome post-COVID que han de padecer entre 3.500 y 7.000 compatriotas. La vacunación para nosotros comenzó tarde y a la vacuna la dejaron sola. Cuarto, se apostó a la libertad responsable y no se acompañó la campaña de vacunación con estrategias de disminución de la movilidad más enérgicas, como la evidencia científica lo demostró, pidió y fue sistemáticamente ignorada. 5. Esta, como toda enfermedad, es previsible, prevenible y evitable, con medidas basadas en la evidencia científica y en los ejemplos que han sido demostrados en otros países. La muerte es evitable es un concepto de salud pública, un indicador más de un evento de salud, como es esta pandemia. No son un indicador más o una etiqueta para tirarle las muertes por delante a nadie. 6. La crispación en tiempos de pandemia es sinónimo de desastre. Frente a una situación de crisis social, económica, sanitaria y ambiental, se debe ejercer la facultad de gobierno, primando la ética de la responsabilidad y estableciendo, por sobre todo, un diálogo social por la vida. El deber principal es cuidar del otro, es salvar vidas, y la economía debe estar al servicio de la vida. 7. Indudablemente se han hecho muchas cosas en materia sanitaria. Indudablemente, a la luz de los resultados, se deberían haber hecho muchas cosas más. No sabemos cuánto durará la pandemia, como dijo el señor ministro. Por lo tanto, las medidas que faltaron deben ser tomadas cuando la situación epidemiológica lo indique. Y 8. Todas las epidemias en la humanidad se terminan. El tema es con qué costo sanitario, social y económico se logra. Estamos convencidos que otro escenario era posible y esperemos que esta interpelación contribuya a que, si nos toca soportar otros embates de esta terrible enfermedad, el diálogo, el respeto por aquellos que pensamos diferente, pero que queremos lo mejor para nuestra patria y sus habitantes, sea tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones intransferibles del gobierno que democráticamente ha sido elegido por la mayoría de los uruguayos. Muchas gracias, señora presidenta.